aplicar ciertas salvedades para la ley. Martes, en el estudio bíblico, estábamos recordando lo que pasó con las 5 hijas de un señor que se llamó Zelofehad, que tuvo 5 hijas, hubo varones, a familia, hijos, se muere, y ¿para quién iba a ser el patrimonio de él? Pues para su hermano probablemente, si lo tenía. Pero entonces los hijos, las hijas específicamente, ¿están sus nombres en el libro de los números? Sí. Las hijas dijeron, no, pues ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Tenemos derecho? Que nos haga justicia la revolución, ¿no? Que nos haga justicia la ley en este caso. Pero más que nos haga justicia la ley, 3 niveles muy interesantes en esas salvedades de la ley. Es una salvedad y fue una cosa crítica que a Moisés particularmente no se esperaba. El problema era triple de las hijas de Zelofehad, que bueno, la situación se dio así de que solo fueran mujeres. Eso también se interpretaba negativamente, porque si en una familia no había hombres descendientes, también se sentía muy mal la gente, muy mala, incluyendo las mujeres. Pero las 5 se rebelan y van con Moisés y le dicen, oye Moisés, no es justo que nos quedemos sin herencia. Y entonces Moisés dice, ay caramba, como si no tuviera yo asuntos que resolver. Si no tuviera yo asuntos que resolver y me llega este problema familiar que pues debo resolver. Pero los 3 niveles son que acuden con Moisés primero, siguen los pasos bien ellas, van con Moisés. El problema es de la ley y en última instancia el problema es con Dios. Moisés, la ley y Dios, los 3 escalones. Y ellas protestan con Moisés porque la ley planteaba eso. Y a ellas se les hizo injusto que la ley solamente permitiera que heredaran a los hombres. Si hubiera habido hombres, es muy probable que ellas no hubieran protestado. No, porque estaría el lenado. Claro. Pero como eran solas las 5 y eran muchas hembras, y están sus nombres en el libro de los números. Bueno, y entonces Moisés tiene que aplicar una salvedad, una excepción. Y lo viste también el dicho, ¿no? La excepción es lo que favorece y aplica la regla, ¿no? Y les da causa a su petición y hereda. Esa salvedad particular en el Antiguo Testamento era, vamos a decir, fue una revolución de hecho, porque eso lo vio el pueblo. Y lo comentó seguramente, ¿no? Moisés autorizó que heredaran las mujeres. Claro. Ese pasaje en Números se ha recuperado recientemente en los últimos tiempos para hablar de los derechos de las mujeres. Y de los derechos de las mujeres, particularmente en situaciones como esa. Eran solteras las 5 en ese momento, tenían derecho a la heredad. Lo que Moisés pudo haber respondido hipotéticamente para brincarse la salvedad que sí hizo, lo tenemos con el tema de los panes de la proposición, fue decir, pues espérense a casarse y tendrán derecho a lo que el esposo de ustedes tenga. ¿Cómo? ¿Y la Ibexi? ¿Qué pasó? Por un directo acá. No tenían derecho a la herencia. No, la ley decía que no tenían derecho. Pero Moisés pudo haber respondido así: espérense a casarse y entonces entran a la posesión de otros. Pero no lo hace. No lo hace. Esa respuesta hubiera sido, como se dice hoy, hubiera sido extremadamente patriarcal. ¿Sí? Como se dice así. Así hubiera sido, pero no lo hizo. Bueno, entonces vamos a los panes de la proposición. Ahorita vamos a ver el pasaje del Nuevo Testamento. Porque esos panes estaban ahí y David particularmente no tenía derecho a comerlos. ¿Quiénes podían comerlos? Aarón y el sacerdote. En la época de David ya no estaba Aarón, estaban los descendientes de Aarón y las familias, ¿no?
y ellos tenían derecho a comer esos panes de la proposición, que eran panes especiales, eran panes muy selectos, dice el versículo 5, deberás hornear 12, y tenía que ser 12 como representación de las de su tribu, De las 12. de harina electa. Esta. Me usará 4 litros para cada pan. Y aquí se habla del famoso efa, que es la medida. Pon los panes sobre la mesa de oro puro, colócalas en 2 columnas, 6 con 6 cada columna, y un poco de incienso puro cerca de cada columna. Que no era para evitar, y puso si eso que cambiara, que le dé sabor a los panes. Como una ofrenda representativa, y cada día de descanso colocarás este pan. Entonces esta porción quedó fuera, quedó volando, y no tuvo un lugar propio para eso, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte del capítulo 24. En la tercera, dice aquí, el segundo fragmento, que es más largo, ¿sí? Prácticamente es la mitad, y más de la mitad del capítulo, introduce varias prescripciones con un pequeño relato, anónimo y sin fecha ni lugar. Este es un cuentito, pero es un cuentito terrible, ¿no? Porque a fin de cuentas, la persona esta que cometió el exabrupto, que cometió este exceso y esta blasfemia, esta persona pues tenía que ser ejecutada. Y es un ejemplo para escarmiento, para todo el pueblo. La historia es bastante dura, ¿no? Es un relato pesado, es un relato trágico, pero que ejemplifica, dice aquí, que hay un mismo procedimiento en el capítulo 10 y también en Números 9, y en él se presenta a un Moisés confuso que no sabe cómo juzgar el caso que se le ha presentado. Tiene dificultad para hacerlo. Está contada la historia, pero la historia tiene varios elementos sumamente interesantes y conflictivos. Madre israelita y padre egipcio, pero que vivían en el campamento y tenían su propia hacienda, como ella particularmente tenía derecho, la madre que era israelita, pero no que no se podían casar con gente extranjera. No que no se podía casar con gente extranjera. Entonces aquí tenemos un caso, nuevamente un caso del mestizaje, pero el mestizaje tiene más complicaciones porque el esposo es egipcio. Quiere decir que si el suceso está ubicado en el momento en que el pueblo estaba en el desierto, ellos se casaron antes de salir del éxodo. ¿Sí? Porque eso no se nos debe olvidar, y ahora que están todos esos conflictos y demás, que afortunadamente, ojalá y verdaderamente esta semana se cumplan esos acuerdos ya para que mire toda esta tragedia. Ojalá que Dios permita. Se supone que mañana entregan a los rehenes y también van a entregar los cadáveres de los reyes. Ya no están. Sí. Este mestizaje es complicado en Levítico 24. Un mestizaje complicado. Porque se acepta algo, de facto, algo que ya había sucedido, que era el matrimonio entre ellos. Saqué ahorita lo actual porque allá en Israel la combinación familiar de personas de la combinación étnica y racial y religiosa de familias allá en Israel es impresionante. Hay familias, por ejemplo, mezcla de palestinos con judíos, que son musulmanes, aunque sean judíos, practican la religión musulmana y al revés. Hay muy pocos cristianos, hay una minoría cristiana, pero que también está ahí, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, y eso casi nunca lo recordamos cuando celebramos la Navidad, hay que recordar que Belén está en la actual Palestina. O sea, no está en el territorio de Israel. Estrictamente hablando, el Señor Jesús era palestino. ¿Sí? Se diría hoy, era Galileo, evidentemente. Pero Belén, donde nació, es
parte de Palestina hoy. Y cuando se hacen los festejos de la Navidad en Belén, aunque es Palestina, el control del territorio lo tiene Israel. Controla y quiere someter y ver quién entra y quién sale por todas las razones que ha habido. No es una cosa inexplicable, ha habido muchos problemas para eso. Entonces, esto que nos presenta aquí el relato es complicado porque resulta que se pelea con otro israelita, ¿sí? El hijo de la madre israelita, no el esposo, se pelea con un israelita, versículo 10, y en medio de la pelea, el hijo de la madre israelita, que se supone que había sido educado por ella, para conocer la ley, para conocer que el nombre de Dios no se podía usar en vano, mucho menos blasfemar, pues suelta una maldición. ¿Sí? Suelta una maldición. Por supuesto, el texto no nos iba a decir qué maldición fue, porque no, está prohibido y demás. De hecho, aquí en la notita que tiene el versículo 11, en esta acción del aniversario, dice, en hebreo nada más dice el nombre, blasfemó el nombre sagrado, Hashem, el nombre. No se menciona la gente se no, pero de Dios. Lo sustituyó con muchas formas, especialmente Adonai y algunas más. ¿Qué sucedió entonces? Que lo llevaron con Moisés para ser juzgado. Y otra vez Moisés dice, caramba, como si no te hay otros asuntos que decir, más relevantes, no que este no fuera importante, pero sí, oigan, y acuérdense que hubo un momento en que Moisés dijo, no, ya no puede. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Y su suegro, Jetro, le dice, no hombre, no seas tonto. Delega las cuestiones estas, los asuntos como fórmate un equipo que te ayude para resolver asuntos y que te informe nada más que decidieron y si estás de acuerdo o no y demás. Sí, Moisés se va a un punto en el que le pasó lo del personaje de Todopoderoso. O en de la película. Señor, quiero que me saque la lotería, sí a todos. ¡Pum! Y ya, sí, ya me quedé. Sí, pero eso causa unos líos tremendos. Sí. Todo el mundo saca la lotería. El caos total. Si el Señor respondiera sí a esto otro y demás, digo, él con su inmensa grandeza y sabiduría, efectivamente sabe lo que hace y pues no coincide con lo que lo pide siempre y bueno. Pero aquí está Moisés otra vez recibiendo este asunto y ven ustedes lo que pasa y aquí está el nombre de la cueva. Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Nos dan todo el dato aquí. En el versículo 12, ahí está la parte de la confusión que dice el comentario acá, que hay una confusión. En primer lugar, y lo detienen, digamos, lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Este versículo 12 nos muestra que Moisés, como lo veíamos también en los otros casos, o lo recordamos, pues Moisés no actuaba a rajatabla, no actuaba llegado por él. Rencor y coraje, el enojo a otra persona más, no, quítenle, pero ya, sí, no está. No, lo que pasa es que como era mestizo, vivían en el campamento, hay que ver el grado de blasfemia que sucedió, hay que ver los atenuantes, ¿no? El caso completo, versículo 12, ¿no? Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Por eso dice que está confuso. Debe consultar al Señor, no dice cómo lo hace, y aprender lo que debe decidir. Lo que demuestra, y esto es muy interesante, aquí es el cuarto párrafito de la página 4, que las decisiones que tomará proceden directamente de Dios. Porque con eso Moisés se iba a escudar delante de todo el pueblo, y la situación esta sí iba a ser un escarmiento para todo el pueblo, y también para los extranjeros que cayeran en esa circunstancia. Aquí en Nueva España, en la época virreinal, se enjuiciaban a personas blasfemas.
Hay toda una historia al respecto. Hay todo un libro completo de la Inquisición en Nueva España y cómo iniciaban a blasfemos. Primero los exhortaban, los azotaban, salían a la calle a exhibirlos y todo. Y estas personas reincidían y reincidían con un lenguaje duro, pesado, ¿no? Blasfemo. Y pues al final sí los ejecutabas también. Aquí en Nueva España también ejecuciones de personas blasfemas. Y algunos eran extranjeros. Hubo por ahí algún belga, algún inglés, algún holandés, y pues a eso les cargaban la mano. Sobre todo porque muchos de ellos, especialmente los británicos y los holandeses, no eran católicos, eran protestantes. Entonces les cargaban la mano y ya pagaban los dos pecados en el mismo juicio, ¿no? Bueno, entonces el siguiente parágrafo plantea el detalle semántico, el uso de las palabras, que aquí en el comentario está así es bastante simplificado. El otro librito nos da más detalle. El primer delito examinado consiste en maldecir y despreciar el nombre del Señor. ¿Sí? Porque una cosa es nombrar. Si ya aquí la primera palabra empleada significa en primer lugar nombrar, llamar por su nombre, atreverse a decir el nombre de Dios, que ya era cuestionable. Hay que ver aquí el origen del escrúpulo que tendrá el judaísmo en pronunciar el nombre sagrado, solemnemente revelado a Moisés en la zarza ardiente. Desde esa época, ¿no? La segunda palabra, y hay que ver cómo dice acá, la segunda palabra es despreciaba. Figuraba en Levítico 29, a propósito de los padres. No despreciarás a tus padres. Se usa el mismo verbo para no despreciar verbalmente al Señor Dios. Sí, porque no debo insistir, pero ustedes sí lo van a recordar, todos van a recordar. Y por eso en la mención de la Nueva España. Todas las malas palabras, todo el lenguaje violento de los criollos, especialmente en Nueva España, era, hasta hace muy poco tiempo, por gente española aquí en México, era de tipo religioso. Me en tu estampa. ¿Sí? Me, y a quien lo decía así, en Dios, en la Virgen, en esto, en todas las palabrotas, el lenguaje violento era religioso. Todo. Ahora ya se ha diversificado. Lo que oímos decir, pues aquí prácticamente uno de los presentes usos el lenguaje. Ya no es religioso. El lenguaje violento ya perdió ese carácter. Es más, hasta el lenguaje violento se sutilizó. Pero en la Nueva España, cuando estaban los criollos, cuando había mucho español aquí en México, así tal cual, uno escuchaba cada cosa. Ya después había eufemismos y formas para sustituir ese lenguaje. Por ejemplo, la famosa palabra me cachis, que sustituye a la palabrota me cachis, en la mar, ¿no? Pero el lenguaje religioso era la parte de lo violento. Y aquí estamos delante de eso. Porque en un contexto antiguo, tan exigente, tan protector, digamos, del hombre de Dios, maldecir y despreciar, ¿cuál era peor? Pues las dos. Porque esta exigencia ya estaba implicada en el tercer mandamiento, en el decálogo. ¿Sí? Entonces aquí ya dice así: todo el que tiene el nombre del Señor, dile al pueblo de Dios, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Pero digo, en el pueblo habrá habido quien se expresara de esa manera. Y la respuesta es sí, porque cuando la ley prohíbe algo, es porque ya sabe que se está practicando, porque la ley siempre va en segundo lugar de los delitos que se cometen. La ley no se anticipa a los delitos, sino que responde a ellos. La ley responde a los delitos, no puede anticiparse a ellos.
Entonces aquí la ley está actuando, ¿no? Y no sé si alcanzó a aparecer esto acá, no creo que sí alcanzó a llegar, queda una parte final que vamos a comentar ahora. Sobre la marcha se introducen una serie de delitos graves con su sanción, porque termina el episodio, ¿sí? Termina el episodio con el versículo 23, pero entre la ejecución de entre la decisión que está en el versículo 16, cuando ya viene la ley como tal, todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Versículo 16. Y da la conclusión, y es como la respuesta que Dios le dio a la duda de Moisés. O sea, Moisés vivó, esperó, lo apartaron, lo tuvieron en los separos, diríamos hoy, ¿no? Lo tienen aparte y cuando ya viene la decisión del Señor, versículo 16, se va a ejecutar. Pero antes de eso, luego terminamos el 16. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Porque hay que recordar el decálogo, uno por uno, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza. El segundo. El tercero es este. Pero el decálogo no incluye las sanciones. ¿Qué sanción había para la idolatría? No se menciona. ¿Qué sanción había para hacerse una estatua o algo, una imagen de Dios? No había, no se menciona. Pero en la tercera, que es esto, el pueblo y Dios mismo y la ley misma dicen, pues eso no va a quedar impune. Y para nuestra época, claro, es terrible, ¿no? Es una cosa espantosa, pero será ejecutado. Pero vean cómo entre el 16 en adelante, del 17 hasta el final, del 22, hay un giro, hay un cambio ahí. Por eso dice acá que sobre la marcha, y por eso son los elementos independientes, se introducen una serie de delitos graves con su sanción. Aquí antes de que otra cosa suceda, parece que dice Moisés, ¿no? Yo me voy a adelantar y estas cosas se van a sancionar así. No todas con ejecución, pero va a haber sanción para estas. Que por ejemplo, ahora que en México por fin se han promulgado leyes a favor de los animales de acompañamiento y mascotas y eso, el respeto por ello, se detiene a las personas que matan animalitos, ¿no? Ahora ya es un delito. México, pero ¿hace cuánto empezó eso? O sea, no tiene ni 5 años. No, entonces, Pero aquí en la ley ya está. Aquí en la ley ya está. 17. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. Homicidio calificado le llama. Tiene toda la clasificación jurídica. Homicidio calificado. 17. 18. El que mate a un animal que pertenece a otra persona ¿qué? tendrá que reponerlo. Un animal vivo por el muerto. Se está pensando sobre todo en animales de la ganadería. No se está pensando en animales de compañía. No se piensa de eso. Se piensa en el patrimonio económico de la persona que pierde. Me matas un chivito, me le tienes por comer. Me matas una vaca. 19. El que hiera a una persona, esta ley del talión, los versículos 19 y 20, recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Y el aforismo del final del versículo 20. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá hacer. No más. La ley del talión es revolucionaria también. Porque en otros pueblos y en otras naciones, si alguien le mataba a otra persona, a un hijo, la persona agredida podía matar no solo al otro hijo enemigo, sino a toda la familia. Que desgraciadamente se está. Es lo que se ve. La ley del talión es benévola. Está razonado que se está así. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. No más. No más. Esa ley, con todo y lo trágico que tiene, pues es benévola. Era benévola. Sí, lo que vemos hoy está libre.
Pues siglo XXI, el que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. O sea, aquí combinan las dos partes. Matar a un animal o a matar a una persona. Para mantener el equilibrio entre clanes rivales, termina en nuestra página 4, la sanción deberá igualar, pero no superar el delito. No debe de ir más allá. ¿Sí? No debe de ir más allá. El delito no debe complicar y ampliar, producir una espiral de violencia. Porque como hemos comentado ya varias veces, incluso en las predicaciones, hay muchos casos de espirales de violencia en el Antiguo Testamento, que desembocaron en guerras santas, en odios ancestrales, etc. Pero probablemente los capítulos 19 al 21 de los Jueces sea la parte de la Biblia donde más aparece esta cuestión de la espiral de violencia. Aquella mujer que fue violentada, violada, asesinada y después destazada y demás. Esa situación produjo una espiral de violencia primero contra más mujeres y luego los hombres familiares de las mujeres ofendidas y maltratadas. Por eso también buscaron venganza y la espiral de violencia aumentó terriblemente. Y así termina el capítulo y el libro de los Jueces. El capítulo 21 del libro de los Jueces termina con una espiral de violencia incontrolable, producto de no hacer esto. Lo explico. Si una mujer era violada, como fue el caso terrible, tenían que ir a violar solamente a otra mujer o matarla, si fuera el caso. ¿Se oye horrible? Pero no más. Digo, estamos tratando material inflamable. Sí, claro. Muy complicado. Pero, digo, la ley antigua, de estas leyes religiosas antiguas, pues no se parecen a las leyes de hoy. Excepto en algunos países, sobre todo los musulmanes, donde todavía está autorizada azotar a personas. Sí, pero es autoridad de primas. Toda la... Hay lugares en donde son exactos. Y en más son... Nada son... Sí, los musulmanes están cagados. En China también hay ejecuciones por corrupción. Pero en China se tapas unas cosas. Pero conforme sigamos cortando las ¿verdad? Sí, ellos siguen aplicando nuestras leyes. ¿Por qué? Bueno, ya aplican el Corán, ¿no? Pero de alguna manera hay una cierta familiaridad con nuestras leyes santísimas. En un sentido, todo eso que pasa en esos países en relación con esto que plantea el capítulo 24 de Levítico es premoderno. ¿Tú puedes decir del origen? No exactamente, porque varios pueblos en la antigüedad hacían todo esto. No solo Israel, muchos pueblos lo hacían, muchas culturas. Aplicaban una violencia extrema para detener determinados presos como... Pero Israel no era el único. Sí, pero una violencia, vamos a decir, por supuesto punitiva, pero también preventiva. Esto aquí es preventivo, porque tenía que ser un escarmiento. Viene todo eso en medio para que al final diga, después de que Moisés dio todas estas instrucciones que recibió del Señor, sacaron al blasfemo del campamento y lo apedrearon a muerte. Se cumplió esa compra de Dios, cumplió la ley, que era una ley casi, vamos a decir, de urgencia, porque no estaba tan contemplado, o si sabía bien qué hacer. Por eso es lo que dice acá el texto modernito, de la supuesta confusión in the voices. No es que fuera confusión, es que trató de ver, bueno, no había surgido un caso así, ¿qué hacemos en determinadas circunstancias? Sí. ¿Cómo planteamos esta dificultad que surge? Pero aquí lo termina muy bien el cuaderno, esta parte, ahora hay poco más. Para mantener el equilibrio entre clanes rivales, porque esto podía quedar mucho. Entre clanes, acuérdense que los clanes eran el enlace entre las familias grandes, israelitas, y las tribus ya como dualidad superior. Entre las familias así ampliadas, pequeñas, y las tribus estaban los clanes en medio. Que podía haber mucho odio, pleito, clanes rivales adentro del mismo pueblo. Y para mantener el equilibrio, la sanción debería igualar, pero no superar el no ir más allá. Exacto. Entonces, esto es lo que se plantea acá. Aquí se agrega un poquito, creo que sí se agrega un poco.
no mucho, en una sociedad siempre tentada a la venganza masiva. Este principio era un progreso apreciable dentro de todo. Sin embargo, quedaba superarla, lo que comienza ya la ley de santidad cuando prohíbe la venganza privada. En el 1918 está prohibida expresamente, vamos a recordarlo, la venganza privada. Sí, 1918. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas. Y es donde aparece el famoso si no ama a tu prójimo. De ahí proceso famoso, 1918. No busques vengarte, no hagas eso. No provoques ni produzcas más violencia de la que ya hay. ¿Sí? No hagas eso. Entonces, esto sí es importante porque, la manera en que el pueblo tenía que actuar tenía que corresponder en parte a la misericordia del Señor, pero también en parte a lo casuístico, digamos. O sea, podían surgir casos inesperados. Este fue un caso inesperado para Moisés. Y antes de terminar, para que vámonos a Mateo capítulo 2. Mateo 2. Vamos a ver los panes de la proposición. Está pendiente. Si no usaban panes, lo que le enseña a los que se hacían dudas. Pues es que eran 12 nada más. Eran 12, nada más la tribu. Y les tocaba de la mitad todavía. Sí. Eran 12, ¿no? Pero es que no podía ir a nada de la Trinidad. Quiero ver con esta capítulo 12 de Mateo. Aquí está, Mateo 12. Ya venía adelante. Por ese tiempo Jesús caminara en el día de descanso, sábado, por unos terrenos sembrados, famosos. Tenían hambre y comenzaron a pancar espigas de grano y a comer así. Vamos. Y los fariseos dicen, oye, tus discípulos están violando la ley, están que cosechar granos en el día de descanso. Y entonces Jesús contesta, 12:3. ¿No han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, versículo 4. Y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Violó la ley. El hambre, la necesidad es mana. Claro, nos pusimos en México. Y el que se le aguanta es... Sí. Es el dicho completo. Sí. El hambre aquí, la necesidad humana, está por encima de la ley. Definitivamente. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Sí, claro. Y por eso él pone en el versículo 6 su propia superioridad sobre la ley. Aquí hay uno que es superior al templo. O sea, yo. Sí. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice. Y este es el clásico de clásicos del Antiguo Testamento. Quiero que tengan compasión, misericordia quiere, no sacrificios. Misericordia quiere, no sacrificios. Oseas 6:6. Ahí está la matitapa. Misericordia quiere, no sacrificios. La ley no puede estar por encima de la necesidad. Las grandes salvedades de la ley se aplican cuando hay necesidad humana, cuando hay situaciones emergentes, cuando hay, como ahora, crisis humanitarias. Las crisis humanitarias han llevado a extremos enormes. En este caso que nos ha tocado casi el directo todos estos meses, con una ley de por medio también y con un conflicto parece interminable. Triunfalismo con el que se está abordando desde Washington esa situación, pues no coincide, porque un anuncio es que después de 3,000 años por fin va a haber paz. Pues no. No, en esos 3,000 años ha habido, sobre todo en los últimos 2 siglos, procesos y procesos de diálogo, de búsqueda, de lucha, de acá, o sea, de esto y de aquello, que no se resuelve el problema. Entonces, ojalá sea cierto, pero no. Acumulación de situaciones, obvios, recordes, todo eso sí. Continúa. Pero bueno, entonces este capítulo 24
pues nos muestra eso, ¿no? Cómo se afronta la violencia, con una violencia, ya la dijimos, es una violencia punitiva, pero también es preventiva. No deja de ser violencia. Lo que Devana planteó fue eso, ¿no? O violencia para superar la violencia, sí, ¿no? Pero la teoría política contemporánea dice, desde Max Weber, que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Eso dice la sociología, por eso los expertos. El Estado tiene el monopolio de la violencia, pero cuando otras instancias, grupos o seres humanos la ejercen, la ejecutan, entra en choque con la violencia formal autorizada para el Estado, para el gobierno y esto. Entonces entran las violencias en conflicto y la cosa se pone complicada. Pero así es la teoría. El único que puede ejercer la violencia en una sociedad es el Estado. Es el Estado. Para prevenir, para controlar, para atacar, para equilibrar, para esto y aquello, ¿no? Pero hay otros sectores en los países, en las sociedades que la ejercen también. Violencia simbólica, que es la menos visible, pero que está ahí. Violencia psicológica, violencia económica, en fin, tantas formas de violencia que hay. Y que en este caso particular, el Levítico 24 plantea la necesidad de no ir más allá de un equilibrio. Lo que dice la parte final, mantener el equilibrio entre clanes rivales. La sanción deberá igualar, pero no dar el ley. No se debe ir más allá, no se debe exagerar. Pero así nos plantea este capítulo 24 esa situación, esa problemática, y pues aunque son fragmentos independientes, como ya vimos, pues no dejará de ser parte de lo que la ley de Dios quería que sucediera. Entonces pues ahí sucedía, ¿no?